Gracias. Voy a empezar a grabar. Vamos a hacer un repaso de varios ejercicios y lo que dijeron en el grupo era que querían repasar MRP. Entonces empezaríamos por eso. Bueno, aquí les estoy mostrando uno de sus ejercicios, creo. Y para MRP es más que todo pensar que es una demanda dependiente de lo que estamos trabajando. Cuando hacíamos los plan agregados, donde veíamos la demanda de un producto y planificábamos la producción, ese es el paso más grande, digamos, de la planeación de un producto. Ya, el siguiente paso es ver qué materiales vamos a ocupar para ese producto que nosotros estamos planeando. Entonces podemos tener en el plan agregado en el que hicimos anteriormente el, los requerimientos o la demanda del producto A, del producto B o del producto C. Ya, pero ahora vamos a ver, de acuerdo a esa demanda de ese producto, qué cantidad de artículos que se requieren para fabricar el producto A, por ejemplo, necesitamos ya para fabricar, por ejemplo, aquí, si lo vemos más detalladamente, para fabricar el producto A se requiere de el artículo o el material D, y a la vez D requiere del artículo E, F y G. Es decir, necesitamos de estos artículos para tener D y luego para tener A. Ahora, por ejemplo, aquí en B cambia un poco la estructura. Ya no se requiere solamente un artículo en esta parte, sino dos. Entonces, a ver, aquí para el artículo B necesitamos tanto de E y de F. Ya. Entonces, si nosotros necesitamos 100 artículos de lo que es B, para este caso necesitamos E, pero a la vez B necesita 2 de E y uno de F. Ya. Entonces, si nosotros queremos hacer B, necesitamos 2 E, entonces sería 200. Y a la vez una F que sería 100. Eso es lo que trata de hacer el plan de requerimiento de materiales del MRP, ver cuánto y en qué momento necesitamos nosotros hacer el pedido o la producción de, o el encargo, la compra de cada uno de estos artículos de acá, que componen al artículo final. Ya, estos son los materiales o los subensambles que componen a B. Y a la vez, por ejemplo, aquí tenemos para hacer E, 1 de E, necesitamos 3 de H. Ya, entonces 3 de H hacen 1 de E. Y si yo requiero 200 de E, entonces voy a requerir el triple de 200 para producir en total de E. Ahora vamos a ver, ay, perdón, de manera, esto ya, aquí, por ejemplo, vamos a hacer del artículo B. Ya, aquí está el requerimiento. Este es el periodo, aquí está copiado, y requerimiento del artículo B. Vamos a hacer, va a ser de 100, de 20, luego, no, perdón, 80, 70, 70, 60. Entonces, esta era nuestra demanda de este artículo B. Ahora, ¿cómo está compuesto el artículo B? Por F y por E y F en un primer nivel. Esto de los niveles, el artículo final es el nivel 0. Y a medida que esto de acá se van a, este es el primer nivel, el de B, luego las siguientes ramas
el siguiente baja, sube un nivel, perdón, y tanto E y F están en el nivel 1. Y aquí H e I están en el nivel 3, es decir, de acuerdo a las ramas que vayan así saliendo de cada uno de los niveles, sube un nivel. Entonces, este de acá está en el nivel 2 y este de acá también está en el nivel 2. Entonces, aquí anotamos, o bueno, en este formato que yo tengo, anoto la cantidad que se requiere. Por cada por cada un artículo de esto, de mi MPS, requiero un artículo de B. Ya. Ahora, para hacer uno de B, yo requiero 2 de E. Luego, para hacer uno de B, requiero de F1. Ahora, aquí, para hacer E, yo requiero de H y requiero 3 cantidades. Luego, para hacer F, requiero de I y requiero 2 cantidades. Por eso es que en este formato que yo les decía, aquí me anoto para no olvidarme. El artículo final depende de lo que me diga el enunciado. El artículo E, yo estoy diciendo que E depende del artículo B, está en el primer nivel. Eso no va a cambiar, va a depender siempre del artículo que está en el nivel 0. Entonces, tenemos que F también depende del artículo B. Ahora, para H está en el nivel 2, pero depende de lo que yo requiera de E. Eso depende directamente de lo que yo requiera de E. Así también para lo que es el artículo I, depende de F. Entonces no puedo basarme yo, digamos, si quiero calcular esto de acá, no puedo basarme en la demanda del artículo final, porque no es lo mismo. Esto de acá viene de cada rama, ya, es decir, ahorita voy a conectar mi lápiz. En esta parte para hacer los requerimientos de cada uno de los artículos, yo tengo que tener muy en cuenta esta estructura que me está dando de datos, ¿ya? Aquí, por ejemplo, para C, yo sé que para C va F y va D, ¿ya? En estas cantidades. Ahora, si yo quiero saber lo de el requerimiento de H, tengo que sacar F, cuánto es lo que yo requiero de F, ya, y eso va a depender primero de C, luego voy a saber cuánto va a ser lo de F, y luego voy a multiplicar por 3 para obtener lo de I. Entonces todo va como un caminito donde yo me voy a dar cuenta, depende de cuál, ya. Este de acá depende de este. Y así también tengo que tomarlo en cuenta para los otros artículos. A ver, ya. Entonces, ahora que tenemos esto de acá, para el artículo B, tenemos las cantidades. Entonces, si yo sé que E depende de B y por cada artículo de B necesito 2E, tengo que multiplicar la demanda por el requerimiento. Y eso va a ser, lo voy a fijar primero, va a ser lo mismo para todos. Es decir, se multiplica por 2 en este caso y me sale el doble. Ahora aquí
otra vez sería lo mismo, pero multiplico por su requerimiento, que es 1, por eso digo que sería lo mismo. Entonces sería aquí 100, 160. Ahora aquí, para sacar lo de perdón, lo de H, tengo que fijarme en la demanda de E. Entonces, la demanda de E multiplicado por el requerimiento para fabricar E de H. ¿Cuántas H necesito? 3 por cada una de que quiera hacer yo de E. Ahora, finalmente tenemos la demanda, perdón, de F, que sería esta, multiplicada por el requerimiento. F. Y básicamente sería eso. Tenemos que fijarnos la cantidad, siempre nos tiene que dar la cantidad que, que se requiere para fabricar los requerimientos de cada una de las unidades. Esto quiere decir, como les decía, para fabricar uno de F necesito 3 de I y 2 de H. Para fabricar uno de D necesito 2 de E. Ya, así se va complicando y podemos ir desarrollando más. Para los otros árboles solamente cambiaría la dependencia, ¿no? Es decir, aquí vamos a tener solamente un artículo, digamos, para el artículo A, vamos a tener solamente D en un primer nivel, solamente, perdón, un ratito. Ya. Y así tenemos para los otros artículos. Cambiaría la estructura de acá, los niveles. Eso debemos tomar en cuenta y fijarnos siempre la dependencia de cada uno de los artículos para poder calcular. Ahora, ¿tienen alguna duda de este ejercicio para que hagamos el siguiente? Ya. Es sencillo, Laura, una pregunta. ¿sí? Entonces, ese sería solamente rellenarlo hasta el C, nada más, no hay ningún tipo de cálculo que se lleva 2 semanas, una semana, es que así estuvimos haciendo con la ingeniera, que pedía, digamos, que Sí, salga una depende del enunciado. En este caso, tu ejercicio te daba la estructura y te pedía, digamos, para determinado artículo. Aquí tendríamos que hacer el de A y tendríamos que hacer lo mismo. Hicimos el de B y luego hacemos el de C. Entonces tendríamos que hacer por cada uno por separado. Ahora, porque esto sí, para cada artículo necesita su plan de requerimiento de material. Es decir, si yo tengo 100 productos y de los 100 tengo que hacer de cada uno su requerimiento de material. Ahora sí, con las semanas de anticipación, eso puede también existir. Es los casos que vamos a ver enseguida, pero en este ejercicio no me da ese dato. Si me diera de dato, lo tuviera que tomar en cuenta. Pero en este ejercicio simplemente me pide estos requerimientos, así sin importarme en qué semana lo voy a comprar o con cuánto tiempo de anticipación o si lo voy a comprar por lote. No me pide, solamente me pide, quiere saber cuánto, nada más. Ah, ok, Laura, gracias. Ya, bien. Entonces, vamos a ver igual lo siguiente. Este es otro modelo de ejercicio. Quiero borrar. Ya. Entonces, este es otro modelo de ejercicio que me da
lo que es la estructura del producto de una mesa de café y me da lo que es los niveles, el número de artículos que están enumerados 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hasta el 10 y el requerimiento neto. En sí, es como que este es el trabajo final que nosotros hicimos aquí, ya para este artículo, porque nos da ya directamente todo lo que requerimos. Entonces, lo que nos plantea el enunciado es ver cómo es que se realizó. Es decir, una persona ya lo hizo, pero nosotros también podemos interpretar de acuerdo a lo que ya tenemos. Es como que nos dieran a leer un diagrama. Ya, debemos saber interpretar y de dónde vino cada dato. Entonces, más que todo, aquí copié lo que es el requerimiento y el mismo formato, más que todo para darnos cuenta, ¿ya? De qué es lo que depende cada artículo. Ya, siempre separen por nivel y dense cuenta qué artículo depende de cuál. Ya, entonces el nivel 0 siempre va a estar lo más arriba, el producto final. Para el nivel 1 tenemos barniz, mesa. Para el nivel 2 tenemos los artículos del 3 al 6. Y pues finalmente para el nivel 3 tengo los artículos del 7 al 10. En este caso me da el requerimiento hasta el artículo 8, pero aquí como que decidí replicar los datos porque necesitaba y prácticamente como tomé en base a lo que me dio el 8 para el 9, de lo que me dio el 8 lo tomé para el 9 y para el 10. Ya porque prácticamente son láminas de roble, me está pidiendo lo mismo, entonces igual asumo, de repente aquí fue error del libro nomás. Ahora, por ejemplo, acá, si yo necesito 400 mesas, me está diciendo ya que el requerimiento es o el total de la cantidad es de 800. Entonces, tengo que determinar cuánto, probablemente para hacer otro plan de materiales, necesito saber cuánto es la cantidad que se requiere por cada uno. Estos pequeños números de acá, que están denotados acá, eso es lo que me falta en este ejercicio. No me lo da y es lo que tengo que calcular. Entonces, lo mismo, analizo el artículo y luego para los otros niveles analizo de qué depende. Entonces, para hallar el requerimiento de el barniz, por ejemplo, agarro el total dividido entre la cantidad de mesa y me sale cabal 2. Lo mismo para esta parte de acá, me sale cabal 2. Entonces, aquí lo que me faltaba es la cantidad de barniz. Necesito 2 de barniz y 2 de mesa para hacer una mesa completa de café. Ya, es medio raro esta estructura, porque aquí es como que mesa, mesa, pero, o sea, es lo que nos da y nosotros tenemos que hacer lo que nos da. Ahora, en este caso, todos estos artículos de acá dependen de esta mesa de acá. Entonces, va a ser dependiendo de la demanda de esta mesa lo que vamos a calcular. Entonces, vamos a tener esto dividido entre esta cantidad. Nos sale cabal números enteros. En este nomás es el que nos sale número entero. Luego, en esta parte de acá, tengo este artículo 7, que es triple y dice, depende de la cubierta. Entonces yo tengo que ir y relacionar esta demanda de este artículo dividido entre la de la cubierta. Así lo mismo para este de acá. Tengo roble 8, que es el artículo 8, y depende del lado largo, entonces me voy a la demanda del lado largo. Y divido y me sale 2. Así.
Aquí roble 9 depende del lado ancho, entonces divido entre el lado ancho. Y aquí lo que es roble 9 dividido entre el lado ancho. Y finalmente aquí roble 10 entre lo que es de pata. Pata es 4000. Aquí les decía que no sale exacto, igual por lo que nos faltó de dato del libro, pero eso es lo que nos pide hallar cuánto es lo que requerimos y ya con base a estos datos, como esto es algo que ya nos hicieron anteriormente, entonces con estos datos de aquí yo puedo determinar ya como en este caso para cualquier demanda, no solamente para el requerimiento de 400, sino para cualquier demanda, la cantidad de artículos que yo requiero. Eso sería por parte de este ejercicio. Entonces, es como que hacerlo al revés. Aquí utilizamos este dato para multiplicar y aquí ocupamos ambos datos para dividir y sacar el requerimiento de cada uno y completar lo que es el MRP, que aquí en este caso les falta la estructura. ¿Tienen alguna pregunta? Se entiende, Laura. Ya, Habían sido cortos estos ejercicios, no se parecen a lo que hicimos con la ingeniera. Eso sí eran largos. sí, creo que hay uno largo que lo vamos a hacer al final. Ya, eso sería por este ejercicio. Ahora, este es otro ejercicio que es muy parecido al primero que vimos, solamente que puede que nos chipe por el hecho de que hay muchas divisiones, ¿ya? Pero por eso es que, si es que no se dan cuenta, esto es algo que no va en general en lo que han visto tal vez o en cualquier estructura, sino que es como para darse cuenta, ¿ya? Por ejemplo, el artículo final depende de subensamble 1 y 2. Entonces, y este es el nivel. Identifiquen siempre el nivel para que no se confundan. Ya. Entonces, depende del artículo final. Ahora, aquí también los separé estos tres porque todos estos están en el nivel 2. Es toda esta parte de aquí. Es toda esta parte de aquí. Se entiende como el nivel 2 porque es el que le sigue, digamos, es lo que se va bajando. Esta es la primera flechita, estas son las segundas flechitas, y todo eso pertenece al nivel 2, pero en esta parte lo separé así porque no me quiero confundir por el hecho de que estos tres artículos dependen del subensamble 1. Sin embargo, estos otros dos dependen de subensamble 2. Y si se fijan, las cantidades son distintas, entonces no voy a tomar en cuenta la misma demanda, digamos, que el artículo final. No. Y ahora, también esta parte, todos estos de acá corresponden al nivel 3, pero lo que tenemos que fijarnos es hacia dónde va este caminito de acá, es el que tenemos que seguir para poder calcular el requerimiento total. Entonces voy a borrar estas líneas de acá. Y a ver, aquí tenemos que calcular cuánto es lo que vamos a necesitar de subensamble 1. Va a ser la misma fórmula de multiplicar la demanda del artículo final por 2, que es su requerimiento. O sea, para hacer un artículo final necesito 2 del subensamble 1 y 1 del subensamble 2. Aquí también 150 multiplicado por 1 y lo voy a fijar. Entonces, arrastro la fórmula y tengo esos datos. Ya tengo la demanda. Ahora, para esto de acá es lo mismo, sin embargo, tengo que tener cuidado de con qué demanda voy a multiplicar. Si voy a multiplicar con esta o con alguna otra que haya.
Entonces aquí, estos dependen del subensamble 1. Entonces, subensamble 1 multiplicado por 1. Ahora aquí lo mismo, subensamble 1 multiplicado por el requerimiento. Subensamble 1 multiplicado por el requerimiento. Y lo voy a arrastrar. Y así. Lo interesante es ver que, digamos, aquí tenemos 150, pero aquí ya tenemos, para hacer 150 del artículo final, tenemos que tener 300 de subensamble 1. Para hacer el subensamble 1 necesitamos 300, o sea, 300 unidades del subensamble 1, necesitamos 300 de PC1, 300 de subensamble 1A y 900 de PF1. Entonces, eso es lo que nos ayuda el MRP a saber ya, necesito esto, entonces cuánto es lo que requiero o voy a ir requiriendo de cada material de acuerdo a la estructura del producto. Ahora para este de acá necesitamos tomar en cuenta la demanda del subensamble 2 multiplicado por su requerimiento. Aquí también demanda del subensamble 2 multiplicado por su requerimiento. Y ya con eso tengo los resultados. Ahora aquí tengo PF2. PF2 está acá y depende del subensamble 1. Entonces me voy con la demanda del subensamble 1A, perdón. Entonces sería esta demanda de acá, multiplicado por el requerimiento. Aquí depende también, PC3 depende también del subensamble 1A. Esta es la demanda del subensamble 1A multiplicado por el requerimiento. Y ya tengo esos datos. Ahora, para PC4 y PC5 dependen de PF1. Entonces tengo que ir a buscar PF1 la demanda por el requerimiento. Más igual la demanda de PF1 por el requerimiento. Aquí dependen, es esta última parte de acá. PF3 dependen de su ensamble 2A. Luego PF6 también y PC7 también. Ese es el caminito que se marca. Ahora aquí lo último que nos queda sería buscar la demanda del subensamble 2A que está aquí multiplicado por el requerimiento. Aquí también la demanda del subensamble 2A por su requerimiento. La demanda del subensamble 2A por el requerimiento del artículo que vamos a calcular. Aquí no le... Y eso es lo que nos pide. Otra vez hacer el proceso del MRP. Esta de acá es, es la estructura del artículo o a veces se lo llama árbol, etcétera. Y esta parte donde nosotros determinamos las cantidades requeridas de cada una de las partes que van para un artículo final se llama explosión del MRP. ¿De aquí hay alguna duda? Disculpa, una consulta. ¿Por qué el diagrama va de arriba hacia abajo? El diagrama, ¿cómo? Ajá, o sea, no entiendo, por qué, o sea, yo pienso que
para requerir el producto final o artículo final que dice ahí, dependería de todo lo que está abajo. Ujú. Sí, o sea, Pero un poco más a lo revés, porque digamos, si el PF2 requiere del ensamble número 1, en esta parte de acá. sí, o sea, en todo el diagrama yo me refiero, digamos, por qué se viene multiplicando de arriba hacia abajo y, y no de abajo hacia arriba hasta llegar al artículo final. Es más fácil ubicarse así, o sea, también lo que pasa es que estas cantidades, por ejemplo, en esta pequeña parte de acá, nosotros requerimos 5 de este artículo PC4 y uno de este artículo PC5 para formar un artículo PF1. Sí, ahí sí me ubico así. ¿Sí? Lo que pasa es que nosotros Entonces, no conocemos cuánto es lo que vamos a requerir de PF1 y eso depende de cuánto nosotros vamos a requerir de subensamble 1 y eso depende del artículo final. ah, bueno, ahora sí entendí. ¿Sí? O sea, el diagrama o se entiende, digamos, de acuerdo a estas cantidades de abajo hacia arriba. Ahora, nosotros tenemos de dato la demanda del artículo final, ya en determinados periodos. Entonces, con eso y con este dato de acá del requerimiento, ya podemos calcular cuánto de subensamble 1 vamos a necesitar y de 2 vamos a necesitar. Entonces, y así sucesivamente. Ahí ya después ya podemos interpretar esta parte de acá, pero sí es como dice, de que necesitamos 5 para 5 de este y uno de este para hacer uno de este. Sin embargo, no sabemos cuánto. Ahora, si nos diera, digamos, de datos, lo que es, tengo, digamos, 3.000 unidades, 1.000 unidades, 5.000 unidades, ¿cuánto puedo hacer de artículo final? Ahí también podría calcular y ya se va a ir dividiendo, ya no multiplicando, sino dividiendo. Sí, se entiende, muchas gracias. Ya. ¿Alguna otra pregunta que tengan? Ya, entonces nos vamos a este último ejercicio. Este ejercicio nos dice complete el MRP, se muestra la siguiente tabla para el subensamble número 2. Ahora también puede haber una confusión en este ejercicio porque creo que el libro, o sea, la ingeniera les dio ejercicios por separado, pero en el libro es como que tenemos una secuencia de los ejercicios. Entonces, a veces nosotros estamos analizando por ejercicio y nos dice del enunciado anterior o con los datos del ejercicio anterior. Entonces, eso es lo que a veces hace confundir cuando nos da ejercicios así la ingeniera. Entonces tendríamos que mirar la parte del subensamble 2 y como ya me fijé el ejercicio, hace referencia a esto mismo de aquí, pero simplemente para el subensamble 2 y me va a pedir de estos datos de acá. Me pide que complete, ahora sí, ya suponiendo, dice, el tiempo de entrega para el subensamble 2 es de 2 semanas, el tiempo de entrega para el resto de las partes es de 1 semana y el tamaño del lote para el subensamble 2 es de 300 unidades. Cuando nos dicen un tamaño de lote de tales unidades, es decir, por ejemplo, yo puedo calcular que yo necesito 150 unidades en la semana 4, pero cuando yo hago el pedido, sí o sí necesito hacer 300 unidades, es como una cantidad de pedido fija.
ya que cada vez que yo necesite, por más que solamente necesite 10 unidades de subensamble 2, yo sí o sí necesito pedir 300 porque ese es mi tamaño del lote. Y ahora se utiliza el método lote por lote para determinar los tamaños del resto de las partes. Entonces no nos da un tamaño de lote. En este caso de acá. Estos datos de acá ya los